Hola, ¿qué tal? Queridos estudiantes, nuevamente me encuentro aquí con el maestro Abner Morales, experto en lenguaje, y hoy nos va a hablar sobre la teoría del innatismo. Específicamente vamos a abordar los preceptos o los postulados de un señor que se apellida Chomsky, de Noam Chomsky. Hola chicos, buenas noches. Noam Chomsky, el lingüista estadounidense, es un lingüista connotado, es uno de los más importantes lingüistas del siglo XX, porque desarrolla una teoría que vino a ser el parteaguas de las investigaciones lingüísticas modernas, y su teoría sobre cómo es que funciona el mecanismo del lenguaje en el ser humano es muy convincente. Gracias a la teoría de Chomsky es como pudimos entender cómo este proceso de lo que significa la adquisición del lenguaje ayuda a hominizar pues, al ser humano. Digamos que el lenguaje es lo que nos hace seres humanos. El conductismo lo veía de otra forma. Pensaba que el lenguaje era una cuestión de adquisición de hábitos a través de estímulos-respuesta. Pero para Chomsky, en 1956, que escribe un libro que se llama Sintaxis, ¿cómo se llama este libro? Se llama Gramática Generativa Transformacional. Propone ahí una idea de que los seres humanos somos, digamos, estamos aptos por naturaleza, estamos capacitados por naturaleza, nazcamos donde nazcamos, en la cultura en donde, por más lejana que esté, ¿sí? Por más moderna o primitiva, tiene la capacidad de poder adquirir una lengua. No, eso tengo que aclarárselo porque muchos confunden cuando estamos estudiando a Chomsky, muchos confunden que piensan que nosotros nacemos ya hablando o con las palabras, no, sino que existe un mecanismo a nivel cognitivo que funciona a partir de ciertos códigos genéticos que se fueron heredando de generación en generación, y no sé desde hace cuántos miles de años. Digamos que el lenguaje para el ser humano es como para las aves volar. No sé si me explico. Así como puede funcionar, por ejemplo, los pies para caminar, así funciona también el cerebro para establecer este código del lenguaje. Es algo natural y es algo interesante en cómo lo propone Noam Chomsky. Él tiene una teoría, dentro de todas las teorías que ha desarrollado, hay una teoría que se llama la teoría de la gramática universal, donde dice que todas las personas tienen la capacidad para poder hablar, para desarrollar su lenguaje, y que estas lenguas poseen características similares. Es decir, es muy interesante, por ejemplo, ver que la mayoría de las lenguas, por ejemplo, tienen verbos, ¿no? Y tienen palabras como sustantivos. ¿Cómo es que las usan? Pues todas las lenguas son distintas, ¿no? Cómo utilizan estos elementos, pero sí hay algunos elementos de las lenguas que se van repitiendo unas tras otras, a lo mejor con menos conjugaciones o más conjugaciones, pero todas las lenguas hasta el momento, hasta el día de hoy, tienen verbo. Esa es la gramática de la teoría la teoría de la gramática universal. En la gramática generativa transformacional, este gran libro que publicó dice que nosotros los seres humanos entonces estamos capacitados para poder producir oraciones, interpretarlas y al mismo tiempo modificar, cosa que el conductismo no lo aceptaba. En el conductismo, por ejemplo, hay una gran batería de preguntas y hay una gran batería de respuestas para poder hacer un enlace comunicativo, diciendo, por ejemplo, ¿quieres agua? Contesta sí, ¿no? Pero para Chomsky es, ¿quieres agua? No quiero agua, quiero petróleo, ¿no? Y ahí se rompería la estructura del conductismo, digamos. Para Chomsky, por ejemplo, no hay elementos que funcionen como si fueran etiquetas para ponerle nombre a las cosas, ¿no? Sino que son significados que están a nivel cerebral, que se van construyendo con base en la relación social, pero que esos significados están organizados en categorías que él les llama categorías gramaticales. Esas categorías gramaticales
son finitas, digamos que probablemente en español lleguemos a 8, ¿no? Adjetivo, verbo, sustantivo, adverbio, pronombre, preposición, interjección, vocativo, etcétera. Quizás son 8 en español que se manejan. Y con esas categorías el ser humano puede producir millones de oraciones en diferentes contextos. La mayoría de las veces, en ocasiones, uno puede decir una palabra que a lo mejor no la ha dicho nunca, o la forma en cómo lo colocó uno en la cadena del habla, ¿sí? La colocó de una manera diferente. Y esa es la gran creatividad que dice Chomsky que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? Producir oraciones, modificarlas, crearlas, ¿sí? Entonces Chomsky cree que cuando dos hablantes se encuentran, no solo se transmiten código y no seleccionan los códigos como en el estructuralismo, que esa es otra teoría que habría que ver cómo es que funciona el estructuralismo. El estructuralismo es como ir a pescar en un lago y tomar las palabras y colocarlo como en una bandita de las tortillas, poner una tras otras, un verbo, un sustantivo, un complemento, y formar una idea y luego producirla en el aula. Para Chomsky no funciona así. Nadie selecciona palabras, sino que cuando tú estás conmigo platicando, los dos tenemos la gran capacidad de tener miles de signos a la orden para intercambiarlos con los tuyos, ¿sí? Y que solamente vamos a usar lo que se necesite en ese momento. Esto es interesantísimo. Imagínate a dos personas que tengan millones de posibilidades de realizar una oración y que en ese se encuentran los dos y uno dice buenos días, hola, ¿qué tal? ¿No? Es decir, yo me presento ante el otro con toda mi gran capacidad organizativa del lenguaje y el otro se presenta de igual circunstancias, ¿no? Lo único que tiene que preponderar ahí, ser muy importante, es que manejemos el mismo código, porque, por ejemplo, si él habla japonés, ya no podríamos entablar esa relación, ¿no? Pero si habla el mismo código, en este caso el español, yo puedo entablar una conversación, ¿sí? Con todo lo que yo tengo, todo mi lenguaje y todo el lenguaje de él, y vamos a necesitar solamente lo que el contexto o la necesidad lingüística nos esté exigiendo en ese momento. Si es un saludo, es esto, si es otra frase, si es una idea, etcétera, ¿no? Eso es lo interesante de Chomsky. No hay una preselección de los elementos, nos presentamos como tal y nos ponemos así. ¿Qué es lo que funciona? Son ciertas reglas que vamos internalizando. Estas reglas las vamos internalizando conforme vamos creciendo, ¿sí? Son reglas básicas cuando se es niño, ya más grande se vuelven reglas más articuladas, más complejas, ¿no? Estamos hablando de varios tipos de formas de comunicación, que va desde la oración simple a la oración compuesta por coordinación y la oración compleja. Utilizar un qué, por ejemplo, para Chomsky es muy interesante porque se desprende una gran complejidad, ¿no? Decir, por ejemplo, la camisa que me compré ayer, sí, es roja. Ese qué significa ya agregarle una posibilidad de muy compleja de desarrollo del lenguaje. Y todo el tiempo estamos hablando con ese tipo de palabras, ¿no? Esto es lo que propone Chomsky. Propone que nosotros no aprendemos gramática en los libros. Eso es otra teoría, ¿no? Porque mucha gente dice que los libros de gramática, pues aquí no tengo uno, que eso es la gramática. Para Chomsky no, para Chomsky nosotros nacemos con una gramática, ¿sí? Que vamos heredando de generación en generación. Esta gramática se va afinando con el contacto con el otro en nuestra sociedad, en nuestra comunidad lingüística. Las comunidades lingüísticas establecen las reglas para poder usar esa gramática. Una comunidad lingüística está formada por más de 2 hablantes y hay varias comunidades lingüísticas y subcomunidades lingüísticas, y podemos encontrar otras comunidades lingüísticas. Por ejemplo, tu familia es una comunidad lingüística, la escuela es una comunidad lingüística. Y sucede que a veces hay reglas que las puedes usar en tu escuela y reglas que las puedes usar en tu casa, pero no en tu escuela, y viceversa, ¿no? Entonces, para Chomsky es muy importante esto. Todos somos expertos en gramática. El día de hoy, por ejemplo, no te paraste y necesitaste más palabras, ¿no? Tienes un gran repertorio de signos que puedes utilizar siempre y cuando tu posibilidad de establecer contacto con el otro sea una necesidad que te exija pues un gran esfuerzo. Pero si llegas en una conversación de oye güey, esto y el otro, es lo básico nada más, ¿no? Por eso es que deberíamos de reflexionar sobre la importancia que tiene el lenguaje, cómo enriquecerlo a partir de establecer lazos con otras personas
y enriquecernos como personas también. En cada intercambio lingüístico hay un proceso de qué me llevo yo y qué traigo para mi cabecita, ¿no? Y en este sentido, para resumir, entonces es un juego de reglas. Yo identifico mi lengua en el otro, ¿sí? Y digo, este es español, esta es la lengua que yo sé, nada más escuchándola o leyéndola, y digo, este código me pertenece. Este código me pertenece, pero no nada más me pertenece a mí. Tú también lo tienes internalizado y por eso es que nos entendemos, ¿sí? Antes de Chomsky, por ejemplo, Saussure nunca se interesó, Saussure y los lingüistas del siglo XIX, en saber cómo funcionaba el cerebro. Para Chomsky sí es importante cómo funciona el cerebro. No es un neurofisiólogo, no tiene un tratado de neurofisiología, pero sí ya le da un soporte biológico y fisiológico al lenguaje, ¿no? Establece que es muy importante, por ejemplo, los procesos biológicos, fisiológicos y los procesos sociales también, ¿vale? Chomsky es el gran lingüista del siglo XX, ahorita ya no hace lingüística, nada, se dedica a dar clases de política, creo, pero ya con lo que hizo, basta. Le dio un gancho al hígado al conductismo. No somos máquinas, no somos máquinas fabricadoras de palabras, ¿no? O que aprendemos a repetir palabras. No somos eso. Somos seres humanos y tenemos una gran habilidad para el lenguaje que es natural. Hablar es como correr, hablar es usar el lenguaje es como para las aves volar, decía Chomsky. Él cree que esta capacidad del hombre se dio desde hace miles de años. No sabemos cuándo, eso sí, en la lingüística no sabemos cuándo. Jean-Jacques Rousseau dice que no sabemos cuándo, pero cuando el hombre ya tuvo el lenguaje desarrollado, entonces ya se le pudo llamar hombre, ¿no? Así nada más se queda en esta reflexión. De otra cosa de Chomsky es la gran capacidad para poder organizar su teoría. Sí, él tuvo que fundamentar su teoría en un hablante ideal. Es decir, así como la química fundamenta la teoría de algunos componentes como el agua en H2O, como la parte más pura, digamos, ideal de un resultado, él habla de un hablante ideal. Este hablante ideal sabe escuchar, sabe interpretar, sabe producir y sabe modificar oraciones. Si tú el día de hoy, por ejemplo, no te perdiste en llegar a tu casa y leíste en la combi a donde iba, y ahorita en este momento te sientes bien con tu lenguaje, eres un hablante ideal. ¿Sí? Y eso sería todo. Muchas gracias al maestro Abner, que hoy nos compartió una idea sobre la teoría del innatismo con Noam Chomsky.